Cassiano Ricardo, un gran poeta brasileño, decía que el poeta era un hombre como cualquier otro, con todas sus apetencias y sus... nada más. Y yo pienso que sí. Entonces el poeta es eso, tiene una disposición especial que él ha ido practicando y adiestrándose en ella, de la palabra, que es la materia prima del poeta. Pero la poesía está presente no solo en poemas, la poesía está presente en narraciones, cuentos, novelas, teatro. Por lo tanto, la poesía no es solamente lo que nosotros ahí vamos a constatar en un soneto, en una oda o cosas por el estilo. No. La poesía es un ingrediente fundamental de la creación más importante, sea cual sea el área en que se desarrolle esa creación. Yo tendría que haber sido músico o dibujante o pintor. Sí, esas otras dos cosas que están muy ligadas a mi vida, ¿no? Yo te diría que, como dijo el latino, nada del humano me es ajeno, ¿no? Es una respuesta demasiado amplia, pero en verdad es así, ¿no? El poeta tiene que ser una especie de pararrayos, de estar recibiendo de todo este mundo que se transforma y que cada vez lo conocemos más y está cada vez más en nuestras manos o en nuestras posibilidades de conocer, aunque sea retazos del mismo. No podemos cerrar los ojos y solamente girar toda la obra en torno al ombligo, ser un ombliguista. Envío. Te enviaré una flor no como requisito de cortesía. Te enviaré una flor, la nunca mía y siempre del deseo. Te enviaré una flor que no representa a nada ni nadie. Te enviaré una flor que morirá antes que la huelas. Te enviaré una flor brotada en los papeles del canasto, como del caos una flor. Canto vil a la vida. La vida, esa mierdita golondrina que allí dejó su impronta en la ventana. La vida, Udi Brodencio Girondina, la que se va tan pronta, tan temprana. Yo diría que la poesía de Benavides tiene el interés particular de su enorme variedad, de su versatilidad. Benavides es a la vez un autor de letras de canciones y además es un poeta cultísimo y refinado. Se podría decir que hay varios Benavides y que los lectores pueden tener un Benavides preferido, ¿no? Y de pronto esos lectores pueden ser muy distintos entre sí. Y después van a ser sobre Ida Vitale. Recuerdo que Domingo Bordoli, cuando yo publico el Tata Vizcacha, me publicaba algunos poemas, otros poemas en Asir, donde hablaba de aquel muchacho verde y fresco de Tacuarembó. Es decir, tenía la visión de Benavides, que escribía mucho sobre el paisaje, sobre el mundo exterior del norte, y poemas, como yo te había planteado al comienzo,
del área o de la línea afectiva. El amor fraterno, el amor a mujer, el amor a las cosas comunes y corrientes de la vida, ¿no? Estaba ese otro Benavides escribiendo los poemas, indudablemente antipoemas del Tata Vizcacha. Benavides es estrictamente contemporáneo a la antipoesía de Parra, con su primer libro, Tata Vizcacha. Tata Vizcacha, que fue escrito a comienzos de los 50 y está planteando una poesía que es, si uno la lee, se puede definir contemporáneamente como antipoesía. A mí se me ocurrió hacer una especie de adaptación y dije, bueno, voy a escribir algo sobre Tacuarembó. No lo voy a matar, pero voy a escribir una serie de poemas en donde cada uno de los poemas va a ser un personaje disimulado detrás de un nombre falso de las fuerzas vivas de tacuaremboenses, los empresarios, los mercaderes, sus servidores y las víctimas. Y cada uno de ellos yo lo puntuaba con un epígrafe tomado del Martín Fierro de José Hernández, sobre todo de los fragmentos del viejo Vizcacha. Por eso el libro se va a llamar Tata Vizcacha, Padre Vizcacha, ¿no? Es decir, para dar una idea de que estábamos viviendo en un tiempo en el que el acomodo y el arreglo era el pan nuestro de cada día. Dolorosamente para mí, de ex condiscípulos, inventó una agrupación, Movimiento de Acción Democrática, MAD, y comenzó a escribir sobre el sovietismo. Cuando yo edito el libro, después de dificultades entre el 54 y 55, edito el Tata, y ellos, los del grupo S, recogen de las 4 librerías principales los tomos, hacen un acto en la plaza pública, cantan el himno, llaman a la gente y queman el Tata Vizcacha. Eso es muy significativo porque pasadas décadas y pasado después los 13 años de, sí, terrible dictadura que tuvimos, alguien a veces se entera del asunto del Tata y me plantea, la dictadura hizo cosas terribles de Benavides, ¿no? Le quemó su primer libro, entonces yo le tengo que explicar que fue en el 55, en plena democracia. Ahora que estaba releyendo los poemas de Marosa Di Giorgio, siendo todavía alumno liceal, un día aparece en mi creación el primero de los heterónimos, Pedro Agudo. Pedro Agudo, que en los hechos es un contemporáneo mío, nació en el 32 en Pueblo Bonilla y va a morir en el 58. Pedro Agudo es un lírico, un muchacho profundamente dominado por el existencialismo, principalmente francés, a través de Camus y Sartre, que se diferencia y mucho de la poesía que estaba escribiendo en ese momento su condiscípulo Washington Benavides. Muy bien con Benavides tiene por lo menos 3 heterónimos que se llaman John Filiberto, Pedro Agudo y Joan Zorro, que tienen una biografía propia que él les ha inventado, pero además una voz distinta a la de Benavides. Tiene algunas cosas en común y otras cosas diferentes. John Filiberto, que es el más conocido porque es el que ha publicado un libro entero, es alguien que tiene la edad de los alumnos mayores de Benavides, la edad de Tomás de Matos, de Eduardo Milán, de Eduardo Darnoyanzo, de Eduardo Larbanois. Ha sido discípulo de Benavides y tiene con él una relación más de compinche que de alumno. Es ateo, cosa que Benavides no es. Es mucho más irónico y más satírico que Benavides. Y todo eso salió como Palas Atenea de la cabeza de Zeus. Pero yo creo que
que es una necesidad vital. Él lo ha dicho más de una vez, que no es un invento, que él no sabía que existían los heterónimos hasta que leyó a Pessoa y se dio cuenta que eso que él tenía, que era escribir a veces con la voz de otro, era la heteronimia. Yo no los inventé, ellos aparecieron. Pedro Agudo, John Filiberto y Joan Zorro no tienen nada que ver conmigo, no son reflejos míos. Hola, veterano, véngase a tomar unos mates y a charlar allí. Vamos. Más de 50 años viviendo duros avatares, momentos y cosas muy satisfactorias y felices, algunos pasajes, pero también durísimos trances y sin embargo inquebrantable, siempre firme, siempre seguro. Ha sido para mí el horcón del medio, Nené. Y Pablo también. Pablo no es solamente mi hijo, es un colaborador permanente y un estímulo para la creación. Más o menos, porque en realidad... Pero por encima de todas las cosas es mi amigo. En el 61 nace Pablo y en Tacuarembó comienza a surgir todo un movimiento cultural muy importante. Empiezo a descubrir algunos discípulos realmente muy dotados para letras, para música, y se va conformando lo que Carlos Martins después llamó el grupo de Tacuarembó. Falta que darle el pelotazo inicial. Lo que pasaba es que nos reuníamos, escuchábamos música que no era la música habitual que se escuchaba en Uruguay. Mientras en Montevideo estaban escuchando a la bossa nova, nosotros teníamos los adelantos de la tropical. Estábamos ya en otra onda, estábamos recibiendo influjos, digamos, que no eran los corrientes. Y en muchos aspectos, lo que nosotros intentamos ahí en el grupo de Tacuarembó era valorizar los textos, y por eso leíamos y les ofrecíamos a los músicos material o de los poetas del norte, los poetas de Rivera, Agustín Revicio, o Linto María Simoes, o los de Tacuarembó, Circe, Walter, los míos, o del mundo. Y entonces empieza a musicalizar textos que muchas veces no fueron hechos expresamente para hacer letra de canción. De esta tierra acidulada que pica como un pimiento y es en la infancia contento, pero no siempre después. Lluvia en la noche, ya ves, ha corrido tanta cuerda que esta lluvia. Es curioso, pero él muchas veces va en contra de su facilidad. Tiene un enorme oído para los ritmos, tiene una poderosa imaginación poética y a veces se ha impuesto, por ejemplo, hacer experimentos entre la poesía y la narración en libros como Fotos o Tiacloniche, o hacer una suerte de crónica que voluntariamente es prosaica, por ejemplo, y que eso no obedece a otra cosa que a una voluntad deliberada. Es decir, es un poeta que ha experimentado muchísimo. Y el torito es Carabajo, siempre buscando el destino. Hay que salirle muchas veces al descampado y decir la palabra en el momento exacto, en el momento preciso. Siempre en el bajo. Hay una poesía así de recreación del paisaje. Hay una poesía, tendríamos que decirlo, una poesía de ciencia ficción.
fósil. Lo que se desenterró era en forma y tamaño como un puño de herrero. Oscurecido por la proximidad de la tierra, fósil inexplicable, ojos y lentes lo medían. También lo mensuraban el carbono 14, el rayo láser, las crónicas de las luchas clandestinas y la Biblia. Era como una papa inmensa, como un cráneo de niño. La poesía firmada por Washington Benavides es camaleónica. Libro a libro, texto a texto, poema a poema, va mutando sobre sí misma, sin perder una coherencia que es esa intencionalidad del poeta que atraviesa toda su obra. Pero si hay algo que lo singulariza es rescatar esa multiplicidad de fuentes, trabajar intertextualmente y hacer una propuesta que es reconocible, la firma Benavides, en el concierto de la poesía en lengua española. Creo que es reconocible, hoy por hoy lo puedo decir. Pero que no era solo eso, mirá, acá ya en una época muy Esta casa está, este apartamento está forrado de libros, casetes, disquetes, pinturas. Y bueno, fíjate que en el fondo se corresponde a eso que yo te señalaba. La palabra, la música y la línea. Ahí están. Y son, por otra parte, también otra manifestación de la que mencioné solamente de paso y que para mí es una forma también de la creación poética, que son las clases. Desde el medio de un desierto. Yo soy un profesor de literatura y para mí cada clase la concibo como un poema. O ahí tendrías que agarrar una primera voz arriba. El taller para mí es como retornar aquellos años en Tacuarembó, en su casa vieja, en la cual nos juntábamos a hacer canciones. Amarga de ser la tierra cuando llueve. Ahí era más o menos. Si cada lugar tuviera a alguien así, sería algo de una riqueza increíble en cuanto a la creatividad de la gente. Porque Bocha, siendo el poeta que es, no solamente nos daba de vez en cuando algún texto suyo, o hacía ahí en el momento, sino que nos entregaba la poesía. Yo conocí a Juan Cuña porque él me prestó un libro. En la canción, ¿no? ¿No te parece, don Numa? Sí. No, que está hoy como haciendo así, yo no sé si está siguiendo algún ritmo interno. Estoy jugando está el truco. diciendo que tiene. Que vaya usted, es pie. Yo creo que es un acierto que Benavides sea declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo a pesar de su condición de tacuaremboense. Una condición de la que él jamás renunciaría, se siente muy tacuaremboense. Sin embargo, en Montevideo, durante los años de dictadura, Benavides jugó un papel fundamental en todo el movimiento de la música popular. Yo creo que si hay alguien que se lo merece en este país, es él por todo lo increíble que ha hecho por la cultura nuestra. Es inmenso, no solamente como poeta, Bocha como enseñando, y ha sido fundamental para la gran cultura uruguaya, ¿no? Son cosas que te das cuenta que son como respiros también, ¿no? A mí el asunto de los premios y todas esas cosas, bueno, tú publicaste y como dice muy bien William Faulkner es como Citarrosa, no está conforme jamás con lo que hizo. Siempre le parece que tendría que haber algún aspecto modificable, que alguna cosa no se hizo del todo bien. Y yo pienso que esa durísima autocrítica es importante.
Benavides, en la persona, en su forma de modelizar la vida, austera, generosa, creativa, ¿verdad? Y en la envergadura de su propia obra, ¿no? Dentro de los 80 años que acaba de cumplir, es uno de los tantos galardones que debería dársele de forma bien merecida. Y lloraban indistintos un zorzal y el hombre aquel. A los 80 años me siento inconforme con muchas de las cosas que he hecho y las voy a retocar, y tengo una gran cantidad de material inédito que voy a tener que publicarlo, y que hay muchos pasos en lo social, en lo político, que tendría que acompañar y que tendrían que realizarse. Hablábamos hace unas horas nomás con Nené de algo que para nosotros es una actividad poética, que es el ferrocarril, y que hay serias dificultades para que se lleve a cabo, y ahí sigue el ferrocarril sin funcionar y las estaciones vacías, y que se lograra eso, entre otras cosas, que se lograra una mejoría notoria de lo que gana el peón rural. Esos serían verdaderos movimientos poéticos. El instrumento forma parte de un libro que yo le escribí en un momento casi de desastre espiritual. Yo había tenido una posibilidad que se frustró de venir a dar clases a Montevideo, y no pudo ser, más bien fue un error mío. Volví a Tacuarembó y volví muy descorazonado. El instrumento forma parte de un trío de textos que están en las milongas, 3 textos muy dolorosos, muy ácidos, que conforman una trilogía, yo diría, del desencanto, de la desesperación. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso, que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera. Desatame de este enredo, ya perdí mi compañera. Desatame de este enredo, ya perdí mi compañera. Desatame de este enredo.